¿Qué tal, amigos? Saludos a Javier Sandoval, Neurocoach. Bien, estamos nuevamente para dar un aprendizaje de mis experiencias, de mis conocimientos y para que podamos tener más herramientas para ser Health Coach. Ser Health Coach, como vimos ayer y como hemos estado teniendo o vamos a tener esta serie de videos, ser Health Coach es un estilo de vida, es una forma de estar en el mundo. Ser Health Coach se trata de cómo pensamos, cómo actuamos ante los demás y cómo estamos preparándonos constantemente para poder lograr los objetivos que nosotros queramos lograr. ¿Ok? Esta vez ha tocado la parte de salud física. Vamos a hablar un poco de salud física. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho también con la discriminación. Yo también apoyo esto de no estar en la discriminación. Hay diferentes tipos de discriminación. Uno de ellos es, como lo dijo ayer Ricardo Fabris en uno de sus lives, es la forma física, ¿no? Cómo está nuestro cuerpo. A veces discriminamos a otras personas por cómo se encuentran físicamente. Básicamente, cuando vemos a alguien con sobrepeso, estamos diciéndole constantemente o dándole el consejo, número uno, de que tiene que dejar de comer, ¿sí? Y número dos, de que tiene que hacer más ejercicio, ¿verdad? Constantemente, si encontramos algo, queremos dar un consejo a alguien que está con sobrepeso o con obesidad, le decimos que deje de comer tanto, ¿no? Que ya tenga más fuerza de voluntad para dejar de comer y que haga un poco de ejercicio, ¿no? Porque seguramente no están haciendo ejercicio. Y esto es un grave error. De alguna forma este es un grave error, puesto que no le estamos ayudando, debido a que estamos más bien estigmatizando a esta persona de que no tiene fuerza de voluntad, de que no quiere estar mejor, de que no puede cerrar la boca para dejar de comer, o de que no quiere o no tiene ganas, o es un flojo y no quiere hacer ejercicio. Y esto está muy alejado de la verdad. Tenemos que empezar a entender, tenemos que empezar a aprender, y tenemos que empezar a conocer un poquito más. Si tú estás ahorita con sobrepeso, o si tú deseas ayudar un poco a otra persona que está con sobrepeso también, no puedes decirle estas dos cosas, puesto que para él escapa, debido a una serie de reacciones metabólicas, escapa prácticamente de su responsabilidad el actuar con la voluntad que desea actuar, ¿sí? Y esto es lo que voy a explicar ahora. No se trata de que tú dejes de comer, no se trata de que solamente hagas ejercicios, ¿ya? Se trata de que empieces a aprender por qué ocurren estas cosas para poder ayudar a los demás, poder aprender por qué ocurren estas cosas en tu cuerpo para poder ayudarte también a ti mismo, ¿ya? Eso es lo que quiero que entendamos hoy día un poquito. Y para esto tenemos que empezar a conocer sobre cómo funciona nuestro organismo a nivel fisiológico. ¿Cómo es que funciona nuestro organismo a nivel fisiológico? Comúnmente en mi experiencia con varios pacientes, yo he tenido pacientes que han tenido diabetes, por ejemplo, y antes de la diabetes obviamente tenían sobrepeso. Tiene mucha relación el sobrepeso con la diabetes tipo 2, estamos hablando de la diabetes tipo 2. Y obviamente esto tiene repercusiones a nivel de todo el sistema del cuerpo, entre ellos la parte ocular, ¿ya? Yo me he especializado en lo que es la parte ocular, la salud ocular, y hay muchas repercusiones a nivel ocular cuando una persona tiene elevado colesterol, tiene elevados triglicéridos o está con problemas de azúcar, es decir, con una prediabetes o con una diabetes. Así como en el ojo ataca esta enfermedad metabólica, esta enfermedad sistémica, ataca también otras áreas, como las cardiopatías, como también la elevación de la presión arterial y un sinnúmero de dolencias que son a base de no entender un poco cómo está funcionando nuestro cuerpo. Y claro, el consejo que también daba yo era, bueno, tienes que empezar a comer menos, tienes que bajar de peso, y me centraba más en el bajar de peso pensando que era solamente la única causa, pero continuando las investigaciones, continuando los estudios, sabiendo un poco más y queriendo ayudar sobre todo a estas personas que no podían, que podían quedarse ciegas si es que no solucionaban su problema metabólico, encontré unos estudios, entre ellos los estudios de Sarah Halbert, que es una doctora endocrinóloga que habla sobre este aspecto metabólico y cómo repercute eso en la fuerza de voluntad, entre comillas,
y las ganas de hacer ejercicio de los pacientes. Entonces, voy a explicar un poco eso, bastante sencillo, para que se pueda entender y tú también puedas tener la oportunidad de tú ayudarte a ti mismo y también a la vez ayudar a los demás. ¿Ok? Entonces vamos a pizarra un ratito para explicarte acerca de estos aspectos de alimentación. Bien, acá tenemos, es lo más sencillo, espero ser claro y sencillo para que podamos entender y podamos aprender un poquito acerca de cómo funciona nuestro organismo y qué podemos hacer ante eso. ¿Ok? Bien, lo primero que debemos entender es que nuestro cuerpo metabólicamente actúa en base a elementos, a sustancias que le llamamos hormonas. Hay varias hormonas que de alguna forma equilibran nuestro sistema metabólico. La insulina, la leptina, la grelina y un sinnúmero de hormonas que constantemente se están produciendo. El día de hoy lo que quiero que entiendas, o lo que quiero que conozcamos, o lo que quiero que entendamos un poquito cómo funciona la insulina en tu cuerpo. Generalmente la insulina, ¿te suena la palabra insulina? Quizá lo relacionas con diabetes, quizá lo relacionas con una sustancia que lo utilizan los diabéticos para bajar el azúcar de su sangre y estén mejor, ¿sí? Quizá lo relaciones con eso. Y sí, es cierto, eso se utiliza como medicación para los problemas de personas que tienen diabetes. Tanto puede ser diabetes juvenil como diabetes tipo 2. Bien, pero esta insulina es una sustancia que nosotros mismos la producimos. Y nuestro cuerpo está en constante homeostasis, en constante querer el equilibrio, dependiendo de las actividades que hacemos, para poder nivelar todo nuestro metabolismo y que nosotros estemos sanos, saludables, bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esta insulina funciona? La insulina funciona de la siguiente forma. Primero, se produce dentro de nuestro organismo, específicamente en el páncreas, ¿ya? Y funciona básicamente de esta forma. ¿Qué cosa hace la insulina? La insulina convierte la glucosa, el azúcar que está en nuestra sangre, la convierte en grasa. Básicamente es eso. Es cierto, hay otros procesos, primero elabora los triglicéridos y una serie de cosas, pero lo que quiero que entiendas es que la insulina, cuando encuentra azúcar en la sangre en exceso, desequilibrada, aumentada, empieza a aumentar los niveles de insulina y convierte esta glucosa o este azúcar en grasa. ¿Sí? Básicamente eso. Luego, cuando nuestro cuerpo necesita energía nuevamente de la glucosa y le falta, lo que hay es una lipólisis, un proceso por el cual la grasa se puede convertir nuevamente en glucosa. Este es un proceso normal. La glucosa se convierte en grasa por acción de la insulina. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al otro ladito de la pizarra para que lo coloquemos bien y empecemos a ver cómo esto funciona en el día a día, cómo esto funciona en el día a día que estamos aquí. ¿Qué es esta parte de acá? Aquí también está actuando la insulina. Vamos a hacer de cuentas. Esta es una persona normal que está haciendo sus actividades normales, ¿ya? Y esta persona come, se alimenta con 2000 calorías. Es decir, las calorías se repercuten en energía en tu día a día. Estas 2000 calorías, él la utiliza en su día a día, consume su energía de 2000 calorías en todas sus actividades normales. Eso se llama metabolismo basal. ¿Y qué cosas son las actividades normales? En hablar con otra persona, en ir de aquí a su trabajo, a su oficina, en hacer sus actividades normales en casa, en caminar de repente. No necesariamente en hacer ejercicio, eso no. Una persona normalmente tiene su día a día, su rutina. Entonces, come o se alimenta con 2000 calorías y consume 2000 calorías, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí todo bien. Ahora imaginemos que nuestro páncreas, que está en el interior, empieza a botar, empieza a inyectar, empieza a producir picos de insulina, ¿no? Empieza a inyectar a nuestra sangre picos de insulina constantemente. Inyecta picos de insulina, picos de insulina. Y como dijimos que la insulina convierte la glucosa en grasa y parte de la alimentación que nosotros tenemos es glucosa, es azúcar, entonces parte de estas 2000 calorías las va a convertir por acción de la insulina, que hace picos, que aumenta en el cuerpo, la va a convertir en grasa.
Imaginemos que 500 calorías se convirtieron en 500 calorías de grasa almacenadas en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando se almacena, entonces, el cuerpo ya no puede utilizar esa grasa para cumplir con sus labores cotidianas, con sus labores normales que eran de 2000 calorías, ¿sí? Entonces, como no puede cumplir eso, como no puede estar cumpliendo eso, ocurren dos cosas. Número uno, esta persona, como no cubre sus 1500 que le quedan, porque 500 se convirtieron, ¿no? Si de acá sacamos 500 y la convertimos en grasa, me quedan 1500 para consumir como energía. Pero como esas 1500 no cubren los 2000, ¿cómo se va a sentir la persona? Se va a sentir más cansada, se va a sentir más fatigada, más desganada. No porque él quiera, sino porque su metabolismo basal ahorita, en este momento, es más alto del consumo de calorías que está circulando por su sangre o que tiene en su cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo pedirle a esta persona que se ponga a hacer ejercicio si ni siquiera puede con su día a día? Sería un desgaste total, ¿no? No va a poder ir contra su propia fisiología, ¿ok? Entonces, ¿qué más ocurre? Que como tengo 1500 calorías que consumir, necesito yo 500 más. Eso va a indicar al cerebro que tengo más hambre. Necesito ingerir más calorías para cubrir los 2000 que me faltan. Entonces esta persona ni va a poder hacer ejercicio, ni va a poder dejar de comer, porque fisiológicamente el cuerpo, para sobrevivir, le está pidiendo que ingiera 500 calorías más. Entonces ya no va a ingerir normalmente 2000 calorías, sino va a empezar a ingerir 2500 calorías, ¿sí? Y más aún, de estas 2500 que ingirió, parte de estas 500 van a pasar también por las elevaciones de insulina que tenemos, que van a obligar a convertir la glucosa en grasa, van a empezar a también convertirse parte de estas 500 extras en grasa. Y se va a generar un círculo vicioso, porque a medida que como más también convierto en grasa, más hambre tengo y menos fuerzas voy teniendo. Y es por esa la razón de las personas que están con sobrepeso o con obesidad, les es un poco difícil, les es complicado empezar a hacer ejercicios y a comer menos, ¿sí? Y es por eso que no está bien dar esos consejos a las personas que están con sobrepeso o que están obesas. Y muchas veces habemos profesionales que no tenemos la información exacta para poder aconsejar a estas personas en el área de salud y puedan empezar a llevar una vida más saludable. Entonces, ¿por dónde pasa todo esto? Pasa por lo siguiente, que no se trata de que la persona deje de comer, sino que empiece a aprender cómo comer, empiece a aprender a comer, qué cosas va a ingerir que no le produzcan esta reacción o este círculo vicioso. Y veamos dónde se origina. Se origina en la elevación o en los picos de insulina que hay. Pero pongamos un poquito más allá el conocimiento. ¿No decíamos también que la grasa tiene posibilidades a convertirse en glucosa y por ende en energía? Sí. La grasa, por el intermedio de la lipólisis, puede convertirse nuevamente en glucosa y está en energía. Entonces, si es que le falta 500, podría sacarlo de la grasa con este proceso, ¿verdad? Sí. Es lo habitual, es lo normal, es lo fisiológicamente normal. Pero ¿qué ocurre? Si es que tenemos picos de insulina en nuestro cuerpo constantemente, estos picos de insulina lo que hacen es interrumpir la lipólisis, la interrumpe. No se da esto y lo mantiene así como está. Y eso empieza a generar el círculo vicioso. Entonces, ¿la causa dónde está? La causa está aquí, en esta elevación de la insulina constantemente todos los días que estamos teniendo. ¿Y por qué se eleva la insulina y hace picos? ¿Por qué estamos constantemente haciendo picos de insulina? Nuestro páncreas está mal, nuestro páncreas está trabajando mal. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, la respuesta es la siguiente. Los picos de insulina se dan puesto que le damos a nuestra sangre picos de glucosa, es decir, glucosa en abundancia.
demasiada glucosa en nuestra sangre constantemente está circulando cuando nosotros no sabemos alimentarnos, no sabemos ingerir los productos correctos. Cuando nosotros no estamos enterados, no sabemos, no es que sea imposible, es que no conocemos sobre lo que estamos comiendo. Como no conocemos lo que estamos comiendo, le estamos dando al cuerpo mayor trabajo para equilibrar nuestros niveles de glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces, imaginemos que comemos un dulce o que comemos algo que supuestamente es sano, por ejemplo un yogur, ¿no? Un yogur creo que para todos es sano, ¿no? Cuando lo ingerimos no sabemos el índice glicémico, es decir, la capacidad de producir insulina en nuestro cuerpo cuando se ingiere. Posiblemente ingiramos el yogur y empecemos a hacer un pico alto de insulina, puesto que los niveles de glucosa que están ingresando en nuestro cuerpo también son altos y nuestro cuerpo quiere estabilizarlos para estar y seguir con nuestras actividades normales. Entonces, tiene mucho que ver estos picos de insulina con el cómo y qué estamos ingiriendo constantemente todos los días. Y al final, con tanta ingestión de estos alimentos que en realidad no son alimentos, empieza a generar los picos de insulina y posteriormente va a empezar a generar almacenamiento de grasa, y luego el almacenamiento de grasa va a interrumpir que esa grasa se queme o se convierta nuevamente en glucosa, y eso va a empezar a darnos sobrepeso. Luego del sobrepeso, hipercolesterolemia, luego de eso, obesidad y muy posible la prediabetes y la diabetes tipo 2. Y sigue siendo un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a insertar en nuestro cuerpo más insulina, ¿cierto? Porque al final, en una etapa tardía de la diabetes tipo 2, ya como el paciente no puede bajar los niveles de glucosa porque sigue comiendo, porque no sabe comer y porque el cuerpo le pide y sigue almacenando grasa y va interrumpiendo la lipólisis, y más insulina se aplica y seguimos haciendo picos que van produciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no atacamos la causa, y la causa está en el tipo de alimentos que estamos consumiendo, que están cargados de glucosa, que están cargados y sobrecargados, diría yo, de glucosa, y esto provoca los picos de insulina y el mal funcionamiento posterior del páncreas y de todo nuestro sistema metabólico. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para aprender a comer? Y estos son las herramientas, o 3 pequeñas herramientas que le voy a dar para empezar a aconsejar correctamente y no estar diciendo ya para de comer o haz ejercicio, sino mostrarle cómo podemos ayudar un poquito más. Es cierto que necesitamos constancia, necesitamos hacer nuevos hábitos, necesitamos aprender, sí. Entonces, si queremos empezar a comer mejor, a comer bien, estar más saludable y tener un futuro, o aprovechar las oportunidades del futuro, entonces tenemos que aprender qué cosa tenemos que comer. Entonces le tengo acá básicamente tres pequeños tips, 3 pequeños claves para que empecemos a estar mejor y empezar a tener mejores hábitos de alimentación. Número 1, si el alimento que vas a comer dice 0% grasa, mejor que no lo ingieras, ¿ok? Es mejor que no lo ingieras. Dice 0% grasa, no lo ingieras. La grasa de por sí no es la que eleva los niveles de insulina, ¿ok? Lo que eleva los niveles de insulina es el exceso de azúcar que comemos constantemente. Y cuando tiene 0% grasa, en muchos de los productos la grasa es reemplazada por azúcar, la grasa es reemplazada por carbohidrato. Entonces, cuando dice 0% grasa, es mejor que no lo consumas, ¿ok? Ese es el primer tip. El segundo tip, come comida de verdad. Esto es sencillo. Es cierto que vivimos en una vida constantemente rápida, que necesitamos comidas ya procesadas y microprocesadas y todo, pero esto es algo que tenemos que darnos el tiempo, porque se trata de nuestra salud, y nuestra salud es una herramienta para poder amar a las personas, para poder cumplir con nuestro propósito de vida, para poder hacer muchas cosas que queremos hacer. Es un medio nuestra salud, ¿ok? Entonces necesitamos comer comida de verdad. Preparárnosla nosotros mismos es una buena opción, o que alguien nos la prepare, pero con comida de verdad,
Comida de verdad no es esa que viene en caja, no es esa que te dice 100% natural. Una comida de verdad no necesita decirte 100% natural. Una comida de verdad tú la ves y dices, sabes que es comida de verdad. ¿Ok? Esta es otra idea que podemos darle, ¿no? Come comida de verdad. ¿Ok? Entonces, el primero es 0% grasa, no la consumas, eso no te va a hacer nada bien, porque muchos productos la grasa la reemplazan con azúcar o con carbohidratos. Número 2, comida de verdad, tú ya sabes, la miras, dices esta es una comida de verdad y te la comes. Y para terminar, número 3, tienes que comer cuando tengas hambre. Cuando tengas hambre. ¿Ok? En esta parte de aquí, claro, tenemos que cambiar ese hábito de querer o tener que comer mañana, tarde y noche y nada más. O sea, esas son las horas de comer y si no quieres comer, entonces no, igual tienes que comer. No, come con hambre. Si tienes hambre, come. ¿Ok? Si tienes hambre, come. Si no tienes hambre, bueno, comerás cuando tengas hambre. Deja que tu cuerpo solo te pida la comida. ¿Sí? Ahora, cuando se trata de comer con hambre, hay una pequeña cosa que debes saber. Muchas veces nuestro cuerpo aparentemente tiene hambre, ¿ya? Pero lo que en realidad es una de las cosas que no lo sabe diferenciar mucho nuestro cerebro, nuestro cuerpo, es que creemos que tenemos hambre, pero en realidad tenemos sed. Entonces, prueba cuando tienes hambre, tomar agua y quizá el hambre se te vaya. O pregúntate a ti cuando tienes hambre, por ejemplo, ¿no? Tengo hambre, dices tú, y me comería una ensalada. Si tienes hambre, te la comerías. Me comería una fruta, si tienes hambre, te la comerías. No, es que tengo hambre de chocolate. Esa no es hambre. ¿Ok? Esa es una forma de diferenciar el hambre verdadero del hambre básicamente de ansiedad. Esa no es hambre. Si tienes hambre, te comerías una fruta o te comerías una ensalada. Eso es hambre, ¿correcto? Entonces, 3 tips. 0% grasa no indica que es bueno, al contrario, no la comas porque puede estar reemplazado de azúcar. Come comida de verdad, tú sabes diferenciar la comida de verdad. Si es en caja no es de verdad, si es procesada no es de verdad. Los procesados generalmente son los que están elevando los niveles, haciendo picos de insulina. Y come cuando tengas hambre. Bien, espero que te haya servido esto. Ya sabes, no aconsejes dejar de comer o hacer ejercicio necesariamente a las personas que tienen sobrepeso. Respeta a las personas y empieza a ayudarles de forma verdadera y científica a cómo poder mejorar su salud. Sea un buen health coach y nos vemos en el Neurocoach.